El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:18 en la mañana, insistimos en información que hemos proporcionado a lo largo de esta mañana, información oficial generada por la Fiscalía General del Estado. Se generaron allanamientos en la madrugada del día de hoy. Está detenido el expresidente Abdalá Bucaram para investigaciones. Aparentemente la detención fue porque no pudo justificar la posesión de un arma de fuego, pero entró dentro de su domicilio y en los allanamientos fueron encontrados cajas con medicinas, aparentes medicinas. Gracias al mensaje que había recibido Ronald Morán, me explicaba que son pruebas rápidas de COVID-19 las que fueron encontradas en la casa de Abdalá Bucaram. Veamos qué nos dicen las investigaciones. También fue allanado el domicilio del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. No ha sido detenido el prefecto. De hecho, en información oficial entiendo no estuvo en su domicilio el prefecto Morales. Y también hubo allanamientos acá en Quito en los domicilios de 5 funcionarios que están detenidos de la empresa de agua potable y saneamiento de Quito. Así que estamos expectantes de la información. Hablemos de otros temas. Ayer se cumplió la 8ª jornada de protestas en los Estados Unidos por la muerte de un afroamericano, George Floyd. Miles de manifestantes ignoraron el toque de queda decretado y se concentraron ayer martes en las grandes ciudades de Estados Unidos. Los Ángeles y Washington vivieron una manifestación más multitudinaria, dice la información que recoge Diario El País. En Nueva York, pese al mayor despliegue policial, prosiguieron los saqueos. Había imágenes de lo que ocurría justamente en la isla de Manhattan. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar justamente a lo que está pasando en los Estados Unidos? Lo de fondo es una suerte de hartazgo frente al racismo que existe en los Estados Unidos, que todavía existe. Esto fue lo que provoca la muerte de un afroamericano a cargo de un policía blanco. Es lo que se conoció la semana anterior. Tomamos contacto con María Cecilia Herrera. Ella es abogada, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Fue funcionaria en su momento de las Naciones Unidas en el Ecuador, Grecia y Belice. Nos acompaña la doctora María Cecilia Herrera. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Qué gusto estar nuevamente en tu programa, ¿no? Ahora de manera virtual por la pandemia. Y antes de empezar con la entrevista, quiero extender, además de mis saludos a todas las personas que nos están mirando, quisiera extender mis condolencias a todas las personas que han perdido seres queridos durante esta terrible crisis sanitaria, ¿no?, que ha vivido nuestro país, sobre todo en nuestra natal Guayaquil. Muchas gracias, doctora María Cecilia Herrera. A ver, ¿cómo leemos, un poco para incluso conocimiento de nuestro público, cómo lee usted, qué lectura le da a los hechos que están ocurriendo ya durante más de una semana en Estados Unidos? Fabricio, la desigualdad racial en Estados Unidos es realmente obscena, ¿no? Es vulgar y tiene que remediarse ya. No mañana, no pasado, tiene que remediarse ya. Respecto del caso que mencionas, el caso concreto de George Floyd, solo para contextualizar, antes de contestar tu pregunta, para las personas que no están al tanto, George Floyd era un ciudadano estadounidense, precisamente de raza negra, que fue asesinado por policías en la ciudad de Minneapolis por supuestamente haber pagado con un billete de $20 falso, ¿no? Ya hemos visto en las noticias, en redes sociales, el video realmente doloroso de su muerte, ¿no? Sus gritos, advirtiendo al oficial que no podía respirar, que se está ahogando, mientras este policía hacía oídos sordos a sus súplicas. Pero lo más grave, Fabricio, es que tuvo que desatarse la violencia que estamos viendo ahora, para que el gobierno siguiera acciones legales contra este oficial que asesinó a George Floyd y los otros 3 oficiales que estaban presentes, ¿no? No es la primera vez que algo así pasa en Estados Unidos. De hecho, el 99% de los casos de brutalidad policial contra población negra en Estados Unidos quedan en impunidad. Entonces, la muerte de George Floyd en Minneapolis fue simplemente un recordatorio realmente espantoso del permanente estado de segregación racial, de racismo estructural que vive la población negra en Estados Unidos. Y para comprender esto hay que remontarse a los años 60, ¿no? Al fin de la Guerra Civil estadounidense, donde se abolió la esclavitud, pero no se eliminó la discriminación
estructural y sistémica a la que las personas de raza negra son sometidas en todos los ámbitos de su vida desde su nacimiento. Y estamos hablando de un racismo que realmente impacta todas las áreas de su vida, en lo laboral, en lo económico, en lo ambiental, en la salud, en la educación. La población negra en Estados Unidos siempre ha llevado la peor parte de la tajada, Fabricio. Ahora, por darte algunos ejemplos, por cada $6 que tiene una persona blanca, las personas de raza negra tienen uno. Lo vemos también en el sistema penal, en las cifras de encarcelamiento de la población. O sea, tanto así son las asimetrías entre los blancos y los negros Fabricio, en Estados Unidos. Los ciudadanos de raza negra constituyen en Estados Unidos el 12% de la población, pero son el 40% de la población encarcelada y sus sentencias son 20% mayores que las sentencias que reciben las personas blancas. Lo vemos en las cifras de contagios de coronavirus que han afectado a la población negra de manera desproporcionada. Lo vemos en el racismo ambiental, donde los blancos contaminan el aire, pero son las comunidades negras las que sufren los impactos porque sus hogares están más cerca de los sitios de contaminación industrial. Lo vemos en la brecha educativa, en el acceso a la salud, a la seguridad social. Entonces, Fabricio, estamos hablando de un racismo institucional y de una brecha de desigualdad enorme que no ha podido ser zanjada ni con leyes a favor de la igualdad. Y esto es lo que ha venido precisamente denunciando el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Desde hace años hasta que la burbuja finalmente está explotando y vemos lo que ha pasado con todas las protestas y los disturbios que son completamente legítimos, porque ninguna sociedad democrática puede soportar estos niveles de desigualdad. Y este es el espejo, Fabricio, ya para terminar mi idea, en el que debe verse también la sociedad ecuatoriana, porque a eso nos están llevando. Octubre fue solo una muestra de lo que puede pasar, porque no se puede someter a las personas a estos niveles de precarización laboral, de inaccesibilidad a la salud, de inaccesibilidad a la educación, estos niveles de hambre. Ahora, el tema es la muerte del ciudadano afroamericano la semana anterior. Desata estas protestas. Pero digo, ¿esa viene a ser la génesis o termina siendo la gota que derrama el vaso? Y con ese pretexto, no solamente los manifestantes en Estados Unidos están protestando contra el racismo, sino por una serie de temas asociados a este. O sea, quisiera entender si es una protesta exclusiva del racismo o va muchísimo más allá. Y digamos, si esa protesta en el camino podría aglutinar inclusive otras orientaciones étnicas en los Estados Unidos, por ejemplo. Por supuesto que sí. Decía Martin Luther King que la revuelta es el lenguaje de los que no son escuchados. Entonces, en Estados Unidos no solo tenemos población negra, que es excluida, tenemos población hispana, por ejemplo. Y esta frase de Martin Luther King es una frase que la vimos circular mucho en redes sociales en estos días. A mí me llegó mucho porque existe una conexión muy fuerte entre las circunstancias de inequidad y exclusión social que viven las personas con los niveles de violencia, ¿no? Y no solo hablo de pobreza, Fabricio, hablo de exclusión, que no necesariamente es lo mismo. Porque, por ejemplo, Nicaragua siempre ha sido un país extremadamente pobre, que no registra las cifras de violencia de los países vecinos como Honduras, Guatemala, El Salvador. Entonces, no tiene que ver solo con niveles de pobreza, sino con niveles de exclusión social. Y para hacer una explicación, ¿qué es la inclusión social? La inclusión social tiene que ver con un sentido de pertenencia a un grupo, de sentirse incluido, de sentir que tu bienestar es importante para el Estado, para la sociedad. Y la marginación o la exclusión social, por su parte, genera la sensación de ser un extraño, de sentirte un extraño, genera una sensación de inseguridad, lo que conduce a comportamientos violentos en busca de justicia, en busca de seguridad, en busca de inclusión. Los países con más altos niveles de exclusión social para ciertos sectores de la población son los más violentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, que son los países más desiguales del mundo y también de los más violentos. ¿Por qué? Porque en estos países hay gente que goza de muchísimos privilegios, mientras
Es que hay otra que está luchando por sobrevivir, que no se siente parte de ningún beneficio económico ni social. Y ahora, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, tengo una pregunta muy interesante que me escribe un oyente que se la voy a trasladar a nuestra invitada. Si esta situación de Estados Unidos es una situación histórica de exclusión o tal vez hubo gobiernos, por ejemplo, el gobierno anterior de Barack Obama con una orientación demócrata o el anterior también demócrata de Bill Clinton, digamos, ¿hubo gobiernos en los cuales esas brechas de desigualdad se disminuyeron o es un mal histórico endémico de los Estados Unidos? Es un mal histórico endémico, es un mal histórico que se remonta, como dije, incluso al fin de la guerra civil, ¿no? Cuando existía apartheid total en Estados Unidos y segregación racial, a pesar de que se abolió la esclavitud, a pesar de que se terminó con este apartheid legal, no se ha terminado con toda esta cultura racista que existe en Estados Unidos dentro de las mismas instituciones, dentro del mismo sistema. Es el sistema. Y te pongo otro ejemplo, Fabricio, algo que no mucha gente conoce. ¿Cómo se formaron las pandillas centroamericanas? La Mara Salvatrucha, el Barrio 18. Yo conozco muy bien esto porque yo trabajé con población refugiada de Centroamérica en Belice. Estas pandillas se formaron en Los Ángeles, en Estados Unidos, no se formaron en Centroamérica. Muchos de estos jóvenes que se unieron a estas pandillas habían huido junto a sus familias cuando eran muy pequeñitos a Estados Unidos. Su familia estaba huyendo de las guerras civiles que azotó El Salvador y otros países de Centroamérica, ¿no? En los 80, inicios de los 90, guerras que fueron apoyadas y financiadas por el entonces presidente Reagan. Y esto llevó a decenas de miles de centroamericanos a huir de esta violencia y buscar refugio en Estados Unidos. Muchos centroamericanos, a pesar de que llegaron como niños, como digo, a pesar de que llegaron pequeñitos, nunca pudieron obtener la ciudadanía, nunca pudieron obtener la residencia, fueron completamente excluidos del sistema. Y entonces se sintieron atraídos por las pandillas, porque les daba un sentido de pertenencia que no tenían. Se convirtieron en jóvenes que se sentían extraños en su propia tierra, ¿no? Porque ellos llegaron tan pequeños a Estados Unidos que ni siquiera conocían sus tierras natales, ¿no? Y luego ellos fueron deportados a Centroamérica, donde obviamente reprodujeron estas estructuras y patrones de violencia que habían aprendido. Entonces hay todo un sistema que reproduce y replica la discriminación en todos los ámbitos en Estados Unidos. Ahora, lo de Estados Unidos, a mí me queda claro, termina siendo pues una conjunción de demandas, de aspiraciones de sectores largamente excluidos. Digo, hay una situación que termina siendo la mecha que detona todo esto hace más de una semana. Digo, lo que está pasando en Estados Unidos, guardando las distancias, uno podría compararlo con lo que en su momento pasó en Chile. Digamos, en Chile empezó una protesta por el aumento de la tarifa del metro, pero resulta que en el camino se fueron adhiriendo más protestas, más necesidades, y resulta que Chile terminó mostrándonos un país totalmente diferente al que muchos nos habían presentado acá en el Ecuador como el modelo a seguir. Resulta que es un país con unas tasas muy complejas de desempleo, de pobreza, con gente que tiene dificultades para poder acceder a servicios básicos. O sea, las protestas de Chile nos mostraron que Chile no era la maravilla que nos pintan aquí en el Ecuador mucha gente, analistas económicos, analistas políticos, etcétera. Digo, ¿podríamos hacer una comparación entre Chile y Estados Unidos con estas similitudes y diferencias también, doctora? Absolutamente, Fabricio. Y estoy pensando en la idea que tenía mucha gente de Estados Unidos a lo largo de los años, ¿no? Con esta fantasía del sueño americano y de que Estados Unidos era el lugar donde tenías que ir para cumplir tus sueños, porque ahí cualquiera podía surgir si se esforzaba lo suficiente, ¿no? Y esa es la idea precisamente que se quiso vender en Chile, y que ahora estamos viendo los niveles de desigualdad astronómicos que existían en esta sociedad, ¿no? Y que es lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos. Estados Unidos no es el paraíso que nos han querido pintar. Estados Unidos es un país completamente desigual, que excluye a varios grupos de la población que no gozan de los beneficios y de los privilegios
que gozan otros grupos. Es realmente espantoso los niveles de desigualdad, de exclusión, de discriminación y sobre todo de impunidad, Fabricio. De impunidad para aquellos grupos de poder. Hace poco estuve en tu programa hablando del caso Chevron. Eso es una pequeñísima muestra de lo que hace la desigualdad económica, la desigualdad política, y cómo estos grupos, grandes grupos económicos, grandes grupos de poder, tienen todo el poderío para no cumplir con las leyes, para mantenerse en la impunidad con todo acto criminal que pudieran realizar. Ahora, de esa realidad de Estados Unidos, que digamos hemos seguido muy expectantes a través de los medios de comunicación tradicionales y los alternativos, lo que citaba de Chile, quiero hablar de la situación de Ecuador. Ecuador es un país que se caracteriza por ser un país plurinacional, multicultural, multiétnico, y sin embargo aquí en el Ecuador seguimos manejando discursos racistas, xenófobos, regionalistas. ¿Hacia dónde va el Ecuador con esos discursos, doctora María Cecilia Herrera? Sí, justo había en redes sociales un debate respecto de eso, ¿no? De estos programas que reproducen todo este tipo de discurso discriminatorio. Y yo creo que es hora de hacer un mea culpa, es hora de terminar con este tipo de discursos y cambiar este chip, ¿no? Porque es un chip cultural. Y es un chip cultural que lo cambiamos nosotros como individuos, pero que también se tienen que hacer campañas desde el Estado, desde las políticas públicas, para sensibilizar a la población, para sensibilizar a las personas de que este tipo de discurso, este tipo de pensamiento que lo venimos arrastrando desde el tiempo de la colonia, desde años de discriminación estructural contra los indígenas, contra las mujeres, contra las personas de raza negra, se debe de terminar. Ya es hora de que terminemos con este tipo de discursos, pero no solo eso, Fabricio. No solo estamos hablando del discurso racista, del discurso discriminatorio, estamos hablando de un país que está sometiendo a las personas a unos niveles de precarización en todos los ámbitos de su vida, de precarización laboral, de falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, como dije, a niveles de hambre, con todas las leyes que se han aprobado en estos tiempos, con el pago de la deuda externa, con la precarización laboral, la ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tiene nada, ¿no? Y estamos sometiendo a las personas a este tipo de exclusión, mientras beneficias a las clases más privilegiadas. ¿O acaso se le ha cobrado a los banqueros, a los grandes grupos económicos? Es insostenible, Fabricio. Estos niveles de exclusión a los que se está sometiendo a la población ecuatoriana es insostenible y es el caldo de cultivo para que se propague la violencia. Doctora, me quedan 2 minutos. Le quiero pedir una última reflexión. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión sobre el reglamento instructivo para el uso progresivo de la fuerza que ha sido emitido por el Ministerio de Defensa Nacional? De eso no he hablado mucho en este espacio, necesito revisar, ya tengo el documento, lo voy a revisar exhaustivamente, pero hay preocupaciones por parte de varios especialistas en la materia, de líderes de sectores sociales, sobre este reglamento que algunos consideran le termina dando atribuciones incluso por encima de la Constitución a los militares cuando se trata de una protesta. ¿Usted ha revisado este reglamento, doctora? Sí, revisé el reglamento y efectivamente no está muy claro porque varios principios del uso progresivo de la fuerza son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Es decir, no solo tiene que ser legal y estar en la ley o en este reglamento, como es el caso, sino que tiene que ser necesario el uso de la fuerza. Es decir, que no se han intentado todos los otros medios posibles y no se ha podido llegar a una solución, ¿no? Y por otro lado está la proporcionalidad, que es cuánto es el nivel de fuerza que se debe ejercer sobre una persona, dependiendo del nivel de riesgo que represente, ¿no? Y esto es algo que no está muy claro en este reglamento, que me parece que le deja vía libre a las Fuerzas Armadas para abusar completamente de la fuerza,
y es absolutamente grave y preocupante, Fabricio, porque aún sin este reglamento vimos todos los abusos que se cometieron en octubre. Cuántas personas heridas, cuántas personas perdieron sus ojos, ¿no? Cuántas personas les lanzaron balines de goma, gases lacrimógenos directamente a la cara. Entonces, realmente es preocupante lo que estamos viviendo en este país, Fabricio. Correcto. Con mayor profundidad ya hablaremos justamente sobre aquello, porque inclusive hay legisladores que han planteado la necesidad de la derogatoria de este reglamento que ha sido emitido por parte del ministro de Defensa Nacional. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias a nuestra invitada, la doctora María Cecilia Herrera, abogada, máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, exfuncionaria de Naciones Unidas, haciendo una valoración sobre lo que está pasando en Estados Unidos. No lo veamos tan lejos, porque habrá gente que diga, bueno, es en Estados Unidos. El tema es que lo de Estados Unidos reproduce una situación universal, la exclusión, aquellos sectores que largamente han sido olvidados, han sido excluidos. No se trata solamente de racismo. Creo que la muerte de George Floyd termina siendo el detonante de una serie de protestas asociadas a demandas largamente esperadas por la sociedad en los Estados Unidos. Lo asociaba con Chile. Recuerden ustedes cómo empezaron las protestas en Chile por el aumento de la tarifa del metro. Y resulta que luego se fueron asociando una serie de cosas que aquí en el Ecuador nos permitieron conocer ese otro Chile del que no nos hablaban. Ese Chile de la exclusión, ese Chile del modelo privilegiado para pocos y olvidadas las grandes mayorías. De eso muy poco se hablaba. Esas protestas nos permitieron conocer esa otra realidad. Aquí en el Ecuador también reflexionemos sobre la exclusión, sobre las asimetrías. Siempre he citado aquello. Hay ciudades en este país que tienen unas asimetrías impresionantes, una brecha enorme entre los que más tienen y los que menos tienen. Esos son los temas que deberían ser materia de la discusión y de los debates de fondo. 7:39 en la primera hora por Majestad Radio.